Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y quiero compartir algo muy importante, razones por las que es importante ir a la iglesia. ¿Por qué podemos ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ir a la iglesia? La importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Bueno, yo he pensado muchas veces, ¿tiene caso ir a la iglesia? ¿Puedo yo inclusive mejor quedarme en mi casa y yo tener mi propio culto o servicio ahí en casa? ¿O hay alguna manera que yo pueda entender que es importante el congregarnos? ¿Cuántos piensan que sí es importante? Es importante congregarnos. Muy importante, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña entonces la importancia de congregarnos, la importancia de participar activamente en una iglesia local como esta, Casa de Oración Santa Fe. Los creyentes entonces aquí en la iglesia deben hacer que la asistencia a la iglesia sea una prioridad, escuchen, en sus horarios personales y familiares. Y poner a la iglesia, escuchen, por encima de otras actividades aparentemente beneficiosas. Y siempre aquí hay una estira y una floja, ¿verdad? No, es que tengo que ir a tal lugar. No, es que ya me comprometí a hacer aquello. No, es que yo necesito hacer esto. Y uno tiene que entrar al orden de las prioridades, ¿verdad? Es importante congregarnos entonces, mis hermanos. La iglesia debe de ser participativa en cuanto a las asistencias a la iglesia como una prioridad en los horarios personales y familiares. La pregunta es, ¿podemos poner a la iglesia por encima de actividades aparentemente beneficiosas? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, bueno, no voy a orar en la iglesia? Que al cabo Dios no se enoja. Tengo mejor que ir a visitar a un primo que me debe un dinero a tal colonia, y nomás ese día es el único día que está, y choca con el día de una actividad en la iglesia. ¿Verdad que sí hemos dicho, Dios no se enoja si no voy? Claro que no. O sea, no es una cuestión de que Dios se enoje o no. Pero, mis hermanos, ¿cuáles son las prioridades para ti y para mí? Estaba viendo, por ejemplo, que hubo un tiempo en Estados Unidos en el que la iglesia, mis hermanos, era el punto focal de la cultura y del calendario de una comunidad. El ir a la iglesia formaba parte íntegra de la comunidad, de las familias. Las familias hacían que fuera una prioridad asistir a los servicios y a las funciones de la iglesia. La mayoría entonces de los estadounidenses hoy día, mis hermanos, ya no asisten más a las iglesias. Muchos de los cristianos practicantes de hoy solo asisten a un servicio religioso tal vez una vez al mes o el domingo y solamente. Bueno, usted puede decir, está bien, con un día que vayas es suficiente. Ahora yo le pregunto, ¿es suficiente que coma una vez usted a la semana? ¿Es suficiente que una vez solamente a la semana duerma? No es posible que pueda alguien vivir comiendo solamente una vez a la semana, ¿verdad? Son 3 veces al día, normalmente el tiempo en que uno se alimenta. Y alguien puede decir, bueno, podemos ponerle muchos peros
a esto, ¿no? Pues decir, no, hermano, es que yo en mi casa, yo leo la Biblia y en mi casa. Puede ser que sí, no dudo, desde luego. No, es que yo en mi casa, yo oro. Pues no sé, tal vez eso es algo que solamente tú y Dios, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos como acorralados con una pregunta como, ¿y tú oras en tu casa? ¿Tú lees la Biblia en tu casa? ¿Estudias la Biblia en tu casa? No se siente uno acorralado y puede decir uno, hey, ¿por qué me preguntas? Claro que sí. Pero en realidad uno dice, híjole, hubiera querido, pero no he orado como hubiera querido. ¿Por qué? Porque llegué tarde, porque estoy cansado, ¿sí o no? Porque no pude hacerlo, porque esto. Bueno, uno puede poner 1000 pretextos para eso. Pero es importante, mis hermanos, que los factores para ir a la iglesia, para asistir a la iglesia, no sean distractores de todas las cosas que tenemos que hacer. Y son variados los distractores que cada uno puede tener. Pero incluyen, mis hermanos, una disponibilidad de un contenido religioso en línea. Pues hoy día muchos dejan de asistir a las iglesias porque pues mejor lo veo en la televisión, mejor lo veo en YouTube. Y mejor o inclusive puede ser que sí, lo ves en el internet, pero no ves la iglesia que es tuya, sino, mejor voy a ver esto porque me encanta mejor esto. La música de acá está mejor, ¿sí o no? Entonces, hay muchas variantes. ¿Están conmigo en eso? Hay muchas distracciones en cuanto a las razones por las que no vamos a la iglesia o por las que decimos, hoy no voy, pero voy a poner la reunión. Pero sí podías ir. A tu abuelita, a tu tío, a tu primo los hubieras encargado, ¿verdad? Hubieras ido en otra ocasión a visitarle, pero tenía que ser en ese día. Y se fijan cómo la iglesia, la asistencia a la iglesia es castigada por muchas cosas que tenemos que hacer. Ahora, tú cuando vas a trabajar, a tu trabajo no lo castigas, ¿verdad que no? O sea, tu trabajo, desde el viernes, desde el lunes hasta el viernes, vas en el horario en que debes de ir. ¿Por qué castigamos en ocasiones la reunión, los servicios, las actividades de la iglesia, verdad? Por cosas aparentemente beneficiosas. Entonces pude darme cuenta que la mayoría de los asistentes en las iglesias en Estados Unidos, pues ya no más, hermanos, ya no asisten a ellas. Muchos factores que distraen sus vidas, el aumento general inclusive de una mentalidad más secular para muchos americanos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, mis hermanos, las iglesias en Estados Unidos están vacías. Están vacías. Puede encontrarse una iglesia en cada esquina, metodista, bautista, católica, luterana, adventista, de todos los tipos y colores en cada esquina. Pero están vacías. No hay gente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los feligreses de esos lugares? Proliferan servicios, o más bien, edificios hermosos. Unos edificios con estacionamiento para más de 500 automóviles. Creo que en ocasiones el estacionamiento es más grande en terreno que lo que es el auditorio de una iglesia. Pero están vacíos, hermanos, echándose a perder. Pero los domingos, solamente a cierta hora, salen de su madriguera todos y van a la reunión. Pero así como van, se desparraman y jamás vuelven a verlos hasta la siguiente reunión. Bueno, estoy hablando de problemas que suceden, ¿verdad? Sus miembros, mis hermanos, están ocupados en otras cosas más importantes. Ahora, no estamos en Estados Unidos,
Pero son problemas que si no cuidamos, la iglesia pronto en México se portará igual. Ya no va a haber asistencia a la iglesia, ya no va a haber asistencia ahora a las reuniones. ¿Qué razones tenemos para ir a la iglesia, mis hermanos? Bueno, tal vez es la hora de que el pueblo de Dios se vuelva a comprometer con la participación activa y regular en la iglesia local. Y aquí hay razones por las que es más importante para los creyentes hacer de una iglesia una prioridad en sus horarios personales y familiares. No solamente es responsabilidad de uno, de dos, de tres, todas las actividades que hay en la iglesia. Es responsabilidad de todos los que son y se consideran miembros de una iglesia, ¿verdad? Para eso son las actividades que se han hecho. Entonces, hay razones, mis hermanos, muy interesantes para asistir a una iglesia, a la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Bueno, la iglesia, mis hermanos, es importante que podamos entender que es idea de Dios. Que la iglesia, el reunirnos, el estar como hoy lo estamos tú y yo, es un plan de Dios para este tiempo. ¿Por qué? La razón más importante, porque el pueblo de Dios ha sido redimido, restaurado, es para que asista a la iglesia, porque es el plan de Dios, la idea de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo, estoy leyendo Hechos 12, versículo 1. Y sabe, hay una cosa muy importante, no puede haber cristianismo o no se puede alguien considerar cristiano si no asiste con regularidad a su iglesia, sea a la iglesia a la que pertenezca. Pero el llamado es para nosotros que pertenecemos a Casa de Oración Santa Fe, ¿de acuerdo? No podemos decirnos, soy cristiano si no asisto con regularidad y participo de las actividades que en la iglesia tenemos. Porque es importante, mis hermanos. Es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos, ¿de quién? De la iglesia. Ya, hermanos, ahí estamos viendo, bueno, desde tiempo atrás, claro, veíamos la iglesia. ¿Cuál era la función? Bueno, dice que echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Bueno, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué, mis hermanos? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál era la actividad de la iglesia? Orar. Un conjunto de hermanos como tú y como yo, que estaban, ya se llamaba la iglesia del Señor, estaban orando por Pedro. ¿Qué oraban por Pedro? Señor, líbralo de la mano de Herodes, porque Herodes lo iba a matar. No estaba jugando Herodes. Y esto nos enseña, mis hermanos, la importancia que tú tienes para la iglesia. El participar, el que tú seas parte de lo que se está gestando en la iglesia, mis hermanos, es algo importantísimo. Dice aquí que la iglesia, mientras tanto, hacía sin cesar oración por él. Qué importante es, mis hermanos, entonces, como una de las razones que vengamos a la iglesia,
que le demos la prioridad como hoy se la hemos dado. Yo sé que algunos están enfermos, pero ya no me voy a meter en eso porque qué tipo de... Es que estuve grave, hermano, y tenía un dolor de cabeza. Es que me dolía la cabeza terrible. ¿Por qué no te tomaste una pastilla y me voy a la iglesia? ¿O no? O sea, uno puede encontrar la solución, ¿sí o no? Ahora, si tú me dices a mí, oye, hermano, ¿está bien que falte a la iglesia por esto? Yo te voy a decir, pues mira, la verdad, puedes ir a hacer eso otro día, ¿o no? Pero, ¿qué responsabilidad tiene para ti el asistir a la iglesia? Importantísimo, mis hermanos, que entendamos que la iglesia tiene un papel fundamental. Es el brazo ejecutor de la bendición, de la proclamación de las maravillas de Dios. No podemos permitirnos ser una iglesia sin compromiso. No podemos permitirnos ser una iglesia solamente dominguera. Hechos de los Apóstoles, de ahí mismo, pero en el capítulo 20, vayamos al capítulo 20, versículo 28. Miren lo que dice, versículo 28 de Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora fíjense bien, mirad por quién. Por el rebaño. ¿Qué es el rebaño? No está hablando de un corral donde había animalitos y cabritas y chivitos y borreguitos. Cuidado con esas ovejitas. No, el rebaño era la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ¿a quién? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre, mis hermanos. Si la iglesia, y si la valoráramos, el juntarnos, el ser parte de una iglesia, eso es algo que debemos de valorar, porque fuimos comprados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. O sea, la iglesia es valiosa. Menospreciamos muchas veces la reunión, menospreciamos la actividad que hay en la iglesia, no le damos la prioridad que merece como una cuestión de vida en nuestro corazón a la iglesia, porque como dije al principio, si vamos a castigar a alguien de las actividades que tenemos, no va a ser el partido de fútbol, no va a ser la ceremonia de inauguración de no sé quién, no va a ser el ir a cobrarle un dinero a fulano tal que me dijo, ven y te lo voy a entregar, aquí lo tengo, me está quemando el dinero y te quiero pagar. O sea, no va a ser eso lo que vas a castigar. ¿Qué va a ser? La iglesia, la actividad que tenemos en la iglesia. Ahora, no estoy hablando de castigar tu tiempo personal, de oración, de buscar a Dios, de leer la Biblia. No, eso debe ser, eso es tú y Dios. Pero como iglesia, mis hermanos, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué tan importante es para nosotros asistir a la congregación, participar, ser parte de? Por eso dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un valor incalculable que tiene la iglesia entonces. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no habrá quien pueda destruir a la iglesia. Las puertas del infierno, mis hermanos, no prevalecerán contra ella. Quiere decir
que la iglesia, el juntarnos, el venir, no es solamente pensar, bueno, vamos, sí, hay algo que está funcionando y que se está gestando para una bendición para ti. Estás edificando tu vida, fortaleciendo tu relación con Dios y con los demás como iglesia. Eso es importantísimo, mis hermanos. Aquí está hablando: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No le podrán hacer frente a la iglesia. Vean ustedes lo que es importante: poner a la iglesia como una actividad importantísima en nuestro corazón. La prioridad que tú le des a la iglesia es importante para Dios. No puedes decir, ay, que al cabo el Señor no se enoja. El Señor está hablándonos de la importancia que para Él tiene la iglesia. Ahora, juntarnos. Somos iglesia cuando nos juntamos. Somos cristianos, discípulos del Señor, cuando nos separamos. Cuando vas a tu trabajo, cuando haces lo que tienes que hacer en casa, en la escuela, con los niños, tu actividad diaria, eres un cristiano. Pero cuando nos juntamos, somos la iglesia del Señor, y la cual dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A lo que estoy hablando con ustedes y conmigo mismo es que tiene importancia para Dios la iglesia. El que, ahora sí, como lo he dicho, hagamos iglesia. El juntarnos, el venir, el invitar a otros, el animar al débil y decirle: no falles, ven a la iglesia. Es importante, mis hermanos. Además, la iglesia es como Dios la está llevando a cabo entonces, porque ella es su obra en la tierra hoy en día. La Biblia es clara por la narración desde en Hechos de los Apóstoles, a través también de las epístolas de Pablo, Pedro y Santiago, y de Juan, primera y segunda de Juan, que la obra de Dios, mis hermanos, se están completando a través de su iglesia. Escuchen, la obra de Dios se está completando a través de la iglesia. Tenga el título que tenga, pero que proclame a Jesucristo como Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere utilizar para cumplir su propósito entonces. ¿Sí? Uno solamente tienes que revisar las palabras que Dios usa para describir a su iglesia, para tener un vistazo de lo importante que es para Dios. Dice que es la novia de Cristo, ¿verdad? ¿Han escuchado ese título que tiene la iglesia? La novia de Cristo. La casa de Dios. ¿Han escuchado el título también? La casa de Dios. El cuerpo de Cristo también. Es un título que se le da a la iglesia. El edificio de Dios es otro de los títulos que la iglesia tiene. ¿Por qué tiene estos títulos tan hermosos, mis hermanos? Porque la iglesia, como plan de Dios, es algo entonces que debe de ser una prioridad en la vida de todos los creyentes. ¿Cuántos dan un like si están de acuerdo conmigo? Si no me lo dan, pues así dejen su dedo abajo, no hay problema. Me parece que todos estamos bien, ¿verdad? De acuerdo. La iglesia, como plan de Dios, entonces yo puedo pensar que el venir con ustedes aquí es importantísimo para Dios. Yo tengo un propósito por el cual yo vengo. Miren, aparte de predicar o de ser el pastor, soy un cristiano que necesita congregar y congregarse con ustedes. Ustedes son mi iglesia, ¿sí? Yo soy parte de su iglesia. Entonces, eso es algo que a mí me fortalece. El verles me entristece cuando no veo a alguien. Ya el hermanito ya partió. ¿Cómo se llama el hermanito, mi hermana? César, nuestro hermanito, pues él partió el domingo pasado, ¿verdad? El viernes partió con el Señor. Veían un hermanito aquí con su andadera. Ya partió con el Señor.
Me entristeció cuando yo escuché allá donde yo andaba la noticia. Ahora la mamá de David Flores pues ya está bueno, aparentemente, ¿verdad?, en sus últimos momentos, médicamente desde luego, ¿no? Ya los médicos ya dijeron. Y entristece, ¿no? Somos la iglesia, no podemos, pues bueno, pues ni modo. No, mis hermanos, no. Aunque es parte del plan de Dios el también llevarse a sus hijos, desde luego, pero siempre está ahí el afecto, ¿verdad?, de la tristeza, del sentimiento. Entonces podemos ver entonces la iglesia, usted y yo, como plan perfecto de Dios, y debe de ser una de las prioridades en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, entonces nos instruye a estar involucrados en la iglesia. Esa es una de las razones de por qué es importante, porque la Biblia nos instruye a involucrarnos en la iglesia. Hebreos capítulo 10, vaya conmigo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, verso 25. Mire, si alguien por alguna razón, sobre todo económica, desde luego, no tiene una Biblia, háganoslo saber. Nos interesa que todos tengan Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, si por alguna razón se le hace difícil comprar una Biblia, háganoslo saber y vamos a hacer algo, claro que sí. Bueno. Bueno. Ok, entonces, Hebreos capítulo 10, 25 dice: no dejando de congregarnos. ¿Por qué dice no dejes de congregarte? Porque cuando alguien deja de hacer algo, pierde efecto en su vida, ¿sí o no? Hará algo el inscribirte en un gimnasio y nada más te inscribiste. ¿Hará algo eso para tu cuerpo? No, yo me inscribí. Es más, todo el año ya me inscribí porque había un ofertón y me metí. Pues sí, pero no ha sido ni una vez, ¿te das cuenta? Pero tú dices, no, entonces, pues pierde efecto, no hace nada el que estés inscrito, ¿verdad que no? Dice aquí claramente: no dejes de congregarte. Mis hermanos, peligros existen para aquel que se deja de congregar. ¿Me entienden? Cuando alguien deja de congregarse, no es por razones sanas. Cuando alguien deja de congregarse, es porque está herido, porque lo hirieron en la iglesia, porque sabe cómo son allí, no se siente a gusto, ni lo toman en cuenta, no lo saludan, allí no hay amor, dice la persona. Pero se fijan cómo cuando alguien deja de congregarse es porque no ha superado algo que pasó allí mismo en su congregación, ¿sí o no? Ahora, estamos hablando de que también Dios puede hablarle a la persona para decir: sal de ese lugar, porque no hay porque el Señor sabe que hay peligro para su vida en una congregación, ¿sí o no? Yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, Dios les dijo: salte de ese lugar y vete a un lugar donde se predica el sano evangelio. Lo sé, pero no hablamos de ese punto. Hablamos de que dejamos de congregarnos porque no queremos ser confrontados. Nos sentimos mal cuando hablaron de eso y yo sentí que me lo estaban diciendo a mí en lugar de ir y venir y decírmelo en mi cara, por ejemplo, ¿no? Escenas muy familiares, ¿no? Pero mira, no dejando de congregarnos, qué importante es que hagamos de la iglesia un lugar para congregar. Ese es tu lugar. Ahora, Dios quiere que entonces
la iglesia misma esté involucrada, que cada cristiano esté involucrado activamente en las cuestiones de la iglesia. Desde el relato de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, desde la primera iglesia en Jerusalén hasta las 7 iglesias del Apocalipsis enumeradas ahí, es obvio que la Biblia enseña la importancia de la participación en la iglesia local. Fíjense, de hecho, más de 30 iglesias locales específicas se mencionan en la Biblia. 30 iglesias específicas se mencionan en la Biblia. Iglesias locales. También se enumeran las regiones donde estaban las iglesias. Ahora yo te voy a decir algo. Si deseas servir, porque algunos dicen, no, yo, y al final a lo mejor alguien puede decir, yo voy a venir y hermano, yo estoy listo, yo quiero. Bueno, antes que eso, yo quiero invitarlo a las clases de discipulado que tenemos los sábados. Venga a la clase, es 1 hora, de 9 a 10 de la mañana. Es una clase en la que todos podemos aprender de la palabra del Señor. Deseamos servir y Dios quiere que sirvas, pero tenemos que prepararnos también. Tenemos que estar en una sola línea conforme a la palabra del Señor. Porque si no es así, mis hermanos, vamos a tener problemas en cómo servimos. Vayamos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el verso 20, dice, así crecía. ¿Y qué? Prevalecía. Prevalecer, mis hermanos, es algo que no pueden vencer. Prevalecer es algo que se mantiene a pesar de. Prevalece. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vean ustedes, mis hermanos, cuando un cristiano entiende, cuando tú como cristiano entiende que es importante el congregarse, el reunirse, el participar, el sentir que es parte de y apoyar, involucrarse en las actividades de la iglesia, es importante. Aquí dice exactamente que por esta razón crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, ¿están conmigo? Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, porque allá había una iglesia y quería ir a Jerusalén. Allí estaba una iglesia. Después de recorrer, ¿qué más? Macedonia y Acaya. Allí había iglesias, hermanos que se congregaban, y Pablo quería ir a visitarlos y animarlos, fortalecer la relación. Ustedes no tienen ni idea de cómo mucha gente habla de Casa de Oración Santa Fe. Ah, sí, estamos viendo la reunión. Yo veo la reunión. Muchos de los hermanos que saludan por el internet dicen, yo veo las reuniones de Casa de Oración. Yo digo, ¿de verdad? Un mundo de personas que ven Casa de Oración Santa Fe. Saben que hay una iglesia llamada Casa de Oración Santa Fe y oran por ella, oran por cada uno de ustedes. Sí los conocen, sí saben de ustedes. Entonces Pablo quería ir a esas iglesias, Macedonia y Acaya, para conocerlos, animarlos a los hermanos. Después de que haya estado allí, dice, me será necesario ver también ¿a quién? Roma. Quiero ir a Roma, porque ahí hay una iglesia. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué se quedó haciendo Pablo en Asia? Visitando las iglesias.
Para él era importante ir y congregarse con los hermanos. ¿Cómo están? ¿Te imaginas aquel congregante que, bueno, dice ser congregante y se aparece cada que viene la Virgen? Bueno, así decíamos, ¿verdad? Se aparece y muy retirado, muy alejadas, no es frecuente. Necesita congregarse. ¿Por qué? Porque el congregarse, mis hermanos, nos da crecimiento, nos da fortaleza en el Señor. Qué increíble puede parecer para algunos, ¿verdad? Entonces es importante que nos involucremos, que lo que podemos hacer como hermanos, como cristianos, podemos involucrarnos en toda la actividad de la iglesia. El punto final que quiero mencionar aquí, ¿por qué es importante el congregarnos? Porque se enseña la palabra del Señor y podemos crecer espiritualmente. Alguien que no se deja ser enseñado y que no recibe la palabra de Dios en su vida como una enseñanza, no va a crecer, no va a madurar. Es importante que cuando nos reunimos, vengamos dispuestos a ser confrontados, a ser enseñados en la palabra para crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos enfrentar adversidades? ¿Cómo podemos enfrentar al enemigo cuando quiere venir a destruir? ¿Cuándo podemos saber cuándo es el enemigo y cuándo es Dios? ¿Sí? Cuando es mi carne también, mis deseos personales. ¿Cómo puedo yo hacer la diferencia? Creciendo espiritualmente. Si yo no me alimento espiritualmente, yo no voy a crecer y no voy a ser enseñado. Y por lo tanto, yo puedo ser presa fácil de cualquier viento de doctrina, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El punto principal del ministerio de la iglesia local, como Casa de Oración Santa Fe, es enseñar y predicar claramente la palabra de Dios. Las epístolas pastorales, como Primera, Segunda de Timoteo, Tito, están llenas de instrucciones para los líderes de la iglesia sobre cómo hacer de las Escrituras una prioridad en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ustedes creen que es importante que en la iglesia la palabra de Dios tenga la prioridad? ¿O contamos chistes, cuentos, un libro? Vamos a desarrollar un libro. Vamos a tomar la Escritura, la palabra del Señor, y vamos a escudriñarla. Eso es lo que nos hace crecer. Y eso es lo que quiere Dios, que entendamos que como iglesia le demos la importancia que cuando nos congregamos, la palabra de Dios debe de ser vital. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, fíjese, le está hablando a los cristianos y le está hablando a Timoteo. Si esto que enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La pregunta es: ¿quién te está enseñando? ¿De dónde estás aprendiendo? Por eso, congregarnos es vital, porque al congregarme me enseñan. Ahora, lo estoy diciendo muy fácil, hermanos, pero qué difícil es tener una iglesia, estar en una iglesia donde verdaderamente te enseñen la palabra del Señor. No es porque el edificio diga iglesia cristiana fulana de tal y dices, ahí de seguro. No, mis hermanos, no es garantía de que porque tiene una cruz, que porque tiene una Biblia abierta en el título de la iglesia, que porque tiene esto, no es garantía ninguna de esas cosas. Demos gracias a Dios de que nuestros corazones son alimentados con la palabra. Eso nos hace crecer. Por eso dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Nutrido,
¿Cuántos desnutridos espirituales hay? Hermanos, hay personas que creen cosas tan contrarias a la palabra del Señor, consejos tan fuera de orden, que muchos, si no están enseñados en la palabra, le dan a otro hermanito. ¿Por qué él cree así? ¿Por qué él piensa eso? Y allá afuera te agarran. Bueno, cuando son un poquito más educados, allá afuera te agarran y te dicen: no, no es cierto, mira, te voy a dar un consejo, mira. Y empiezan a decirte cosas que una persona que no está bien enseñada, pues lógicamente pronto va a dudar, va a decir: entonces, ¿no es cierto que el Señor viene ya? ¿No es cierto eso de...? Y empiezan a tergiversar las doctrinas sanas de la palabra. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo muy claramente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mis hermanos, demos gracias a Dios que podemos escudriñar las Escrituras. No vamos a hacer de otro libro nuestra enseñanza. No vamos a hacer de otro pensamiento nuestra enseñanza. Va a ser la palabra del Señor. Si vamos a ser exhortados, animados, confortados o confrontados, será a través de la palabra del Señor. Eso va a hacer madurar nuestro corazón. Por eso es la importancia de congregarnos. Dice entonces: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Doctrina significa enseñanzas. Enseñanzas. ¿Quién te está enseñando? Hemos tenido que exhortar a alguna que otra persona, tomar cartas en el asunto sobre alguna situación, porque no se está enseñando, no se está haciendo las cosas conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que enseñar: no, eso está incorrecto, no es correcto lo que estás haciendo, no es así como se debe de hacer, se debe de hacer así porque la Biblia nos enseña. Entonces, esta porción bíblica, mis hermanos, que hemos leído, proporciona una dirección clara sobre la importancia de que los cristianos sean enseñados eficazmente. Ahí mismo, bueno, vayamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. La importancia, estamos viendo el punto de la importancia de ser exhortados con la palabra del Señor, ¿verdad? Que se enseñe las Escrituras para poder crecer espiritualmente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2 dice: que prediques, ¿qué? La palabra. Si algo va a ser nuestro vocabulario, va a ser la palabra del Señor. Cualquier reunión que tú tengas o en donde estés entre cristianos, el vocabulario será la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí, mis hermanos, vemos una orden o una ordenanza para los pastores, para los ancianos, que se predique la palabra. Es cierto que los seguidores de Cristo pueden y también deben estudiar la Biblia por su cuenta, ¿están de acuerdo? Cuando usted llega a su casa antes de dormir, bueno, usted agarra su Biblia, empieza a leerla y empieza: déjame ver este versículo, y empieza, o tiene ya sistemáticamente una forma de lectura. Es importante eso. Sin embargo, mis hermanos, aprender bajo la sana predicación y enseñanza y correcta interpretación de los ministerios, del pastorado de la iglesia,
y de los otros líderes que pueden estar sirviendo ahí, es imperativo para un crecimiento espiritual correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza de las Escrituras va a ser parte fundamental para crecer. Y yo puedo leer la Biblia, pero yo necesito en algunas ocasiones o muchas ocasiones que me den la correcta interpretación, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque ¿cuántos toman versículos, textos y tal y como está lo creen? O se ponen a dudar, dicen, ahí está, no, y empiezan a torcer el verdadero consejo de por qué se decía. Y hay principios para una correcta interpretación de la Biblia. Sé que usted puede orar, puede leer su Biblia en casa, está bien, eso es correcto, pero es imperativo que bajo la enseñanza del ministerio pastoral, de los líderes de la iglesia, podamos crecer correcta y espiritualmente. Y termino con este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Ahora, yo quiero que analicemos rápidamente este verso en la comparativa de lo que estamos hablando, de la importancia de congregarnos. Entonces yo puedo pensar, mis hermanos, que alguien que no se congrega con regularidad, que no participa de las actividades de la iglesia, escuchen, se puede quedar como niñito. ¿Cómo son los niñitos? Berrinchudos, traviesos, bueno, tantas cosas que pueden ser los niños, ¿no? Ya sabemos. No son maduros en sus pensamientos. Creen una cosa un rato y otra cosa otra. Están muy emocionados con esta cosa y en esta otra, y al rato ya están en contra de ello. Así son los niños, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Cómo? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Escuchen, o sea, el engaño no es, si alguien es como un niño, no vas a poder entender cuando es un engaño. Tú no vas a poder entender que la hermanita, el hermanito, ¿por qué te dijo eso? Y tú dices, ay, pues es de la iglesia, entonces yo lo que me diga. No, tienes que saber que la palabra de Dios debe avalar todo consejo que tú escuches y que también puedas decir. ¿Por qué? Porque esto va a ser un crecimiento en tu vida y no vas a poder ser llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, empleando con astucia las artimañas del error, el disfraz del error. Crecer bajo la guía, mis hermanos, de la iglesia es importante. Es como, no podemos ser cristianos o no podemos decir yo creo en Dios, pero no creer en Cristo. No puedes decir, es que yo soy cristiano, pero yo no creo en las iglesias. Es imposible pensar de esa manera. O si lo es así en alguien, es porque hay un daño en su corazón que quiere y necesita ser sanado. ¿Están de acuerdo? Crezcamos, hermanos, en las cosas que el Señor ha preparado como iglesia, como hermanos. Ahora yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. La importancia de congregarnos y de ser parte de la iglesia. Ahorita yo estaba pensando no fue una vez, ni dos, tres, fueron bastantes veces en que
La gente decía, oiga hermano, ahí en la iglesia, ¿no? Mire, traigo una persona nueva. Dice, mire, pues yo me reúno en tal iglesia, pero vengo a traer a este hermano aquí a la iglesia. Y le decíamos, pero ¿por qué no lo llevas a tu iglesia? Dice, ay, no, es que no quiero llevarlo a mi iglesia. Mejor me lo traje para acá. Yo dije, qué increíble, ¿cómo puede ser algo? Bueno, lógicamente, ese cristiano sabía que en su iglesia pues no había un sano crecimiento, ¿verdad? No había una edificación, por lo tanto, llevó a su amigo a un lugar donde sabía que podía crecer espiritualmente. Es importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, crezcamos espiritualmente. Cierre sus ojos. ¿Qué importancia tiene para usted la iglesia, mis hermanos? ¿Qué prioridad tiene en tu corazón la reunión, los servicios, las clases que hay, las áreas donde tú puedes servir, las áreas donde tú puedes, con los dones y las capacidades que Dios te ha dado, puedas servir? Ya hablaremos de esos dones y capacidades, pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. ¿Qué haces por la iglesia? ¿Qué haces por el crecimiento, por florecer en lo que Dios te ha permitido tener aquí como la iglesia? ¿Qué importancia tiene para ti entonces hacer una iglesia, tener una iglesia en tus horarios personales y familiares? Deberá de ser importante, porque para Dios es importante la iglesia. Dios estableció la iglesia como un lugar donde se congreguen aquellos que han creído, en donde aquellos y todos los que se reúnen creen en un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo. Y tú necesitas, si crees lo mismo, participar y decirle, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero estar en tu plan, Señor, que me utilices como iglesia, Señor, que no solamente vea que la carga es de unos cuantos. Si hay un momento en que yo puedo prepararme, yo quiero hacerlo, Señor, y aquí estoy listo. También, Señor, yo quiero estar involucrado como una parte importante de la iglesia. Quiero involucrarme en la iglesia, en las cosas que hay aquí en la congregación, Señor. Y si hay algo que yo pueda hacer, prepararme, estudiar la Biblia, sé que personalmente o en el ámbito privado cada quien lo hace, claro que sí. Pero también, Señor, han preparado la clase para que yo pueda venir a esa clase bíblica el sábado. Yo quiero servir, pero yo necesito prepararme. Yo quiero verdaderamente ser funcional en lo que tú me has puesto. Yo no quiero ser una persona que viene y calienta una banca, una silla. Yo quiero hacer más. Yo quiero hacer más, Señor, y voy a hacerlo porque yo quiero también ser enseñado, confrontado con tu palabra, enseñarle a otros tu palabra concreta, práctica, Señor, para un crecimiento funcional y espiritual de toda la iglesia, Señor. Nutrido, dice tu palabra, con ella, nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que hemos seguido. Yo quiero ser enseñado, Señor, por tu palabra. Quiero ser enseñado a través de los hombres y mujeres que has levantado en esta iglesia, del pastor, de todos los que están aquí participando en la enseñanza, los maestros de los niños. Hay maestros que están enseñando también, y aquí estamos dispuestos a ser enseñados también, porque a través de la enseñanza crecemos, maduramos. Y claramente dice tu palabra que ya no somos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, Señor. Crecemos espiritualmente, Señor. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que cada uno va a casa en este momento y llévalos con bien, Señor, madurando a través de tu palabra, Señor.
creciendo en tu palabra, Dios, y participando y entendiendo que es importante vernos en la siguiente reunión, en la siguiente clase. Aquí estaremos, Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.